es un nuevo día, un nuevo comienzo. Y las maravillas de Dios, las bendiciones de Dios son nuevas cada día. Hoy voy a enseñarles a hacer unos pastelitos con piña. Yo creo que todos tienen piña. Entonces, son 3 tazas de piña picada y luego la ponemos en una licuadora. Yo voy a usar 9 tazas, ¿verdad? En esto que voy a hacer vamos a hacer 9 tazas, pero inicialmente son 3 tazas de piña picada. Vamos a licuarla 2 o 3 veces en intervalos de segundos. Luego encendemos la estufa a fuego medio y por cada 3 tazas de piña le echa 4 cucharadas de azúcar. Aquí le estoy echando más porque yo estoy haciendo doble cantidad. Lo dejas a fuego bajo, lo dejamos que se haga líquida. No dejando de mover porque esto se quema muy rápido. Ok, le agregué un poquito de agua porque no se me deshacía. Este es al tiempo antiguo. Lo dejas hervir. Cuando ya está hirviendo, que ya está bien deshecha toda la azúcar. No que se te ponga café porque no es azúcar morena, es azúcar blanca. Pero siempre tiene que ser granulada. Usted puede usar pilón o puede usar azúcar de morena. Ahora le agrego la piña. Recuerden que yo hice 6 tazas. Ok, lo dejo hervir para que se una con el azúcar y luego les enseño el otro proceso. Ok, hoy encendemos el horno a 290 grados y lo ponemos a precalentar. Tenemos listo el horno a 270 grados. Ahora, antes de meter los cosos, ponemos un huevo, lo batimos, así. Y luego le ponemos encima las empanadas para que agarren un colorcito bonito a la hora de hornearse. Y las metes por alrededor de 15 a 20 minutos a 290 grados. Bueno, y así es como quedan nuestros ricos empanadas. No me llevé 20 minutos, la verdad tuve 30 minutos porque no se me ponían doradas. Así es de que con un cafecito a disfrutarlas, Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. Estamos aquí desde la casita, como usted y como yo creo, los que tenemos el tiempo para estar en nuestras casas. Algunas están trabajando, me imagino. Bien, hicimos unos pastelitos de piña. Bueno, a mí me quedaron ricos. Probablemente alguna de ustedes los haga mejor, porque no es algo que yo me inventé. Pero en vista de que todas tenemos piñas, se me ocurrió hacer pasteles de piña. Yo quería enseñarles a hacer estos calcetines que me he puesto a hacer en la cuarentena, pero mis hijas me dijeron, entonces después a Carol se le ocurrió que hiciéramos pastelitos y hicimos los pastelitos. Mas sin embargo tengo estos calcetines que al final los quiero regalar y al final les voy a decir cómo los vamos a regalar. Vamos a orar para que Dios sea quien nos dirija esta tarde, ¿verdad?
Gracias, Señor, por este nuevo día que nos has dado, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y yo lo creo y así lo declaro, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un mejor ser humano, Señor. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Gracias por tus bondades, gracias por tus alimentos, gracias porque tú eres quien nos sostiene con bien. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero empezar diciéndoles que cuando yo voy al hospital, y lo primero que hacen en el hospital, bueno, mi cita, no sé si, yo nunca había ido a un hospital excepto para parir a mis hijas, ¿verdad? Nunca, gracias a Dios, había tenido la necesidad de ir a un hospital por una enfermedad. Y ya todos conocen a la situación que yo viví. Y cuando iba a la cita, cuando voy a las citas, porque todavía ahorita están suspendidas, pero todavía voy a las citas, mi presión está elevada. Y cuando me toman la presión, hay una morenita que siempre hasta me ha tocado el brazo y me dice, hey, ¿por qué tu presión está siempre alta? Y yo le digo, porque tengo temor. Cuando yo vengo al hospital yo tengo temor. ¿Pero a quién? Dice, ¿a mí? ¿O tienes temor? No sé, le digo, pero se me eleva, le digo, la presión. Y una vez desafié a una enfermera y le dije, tómame la presión después de la consulta. Y así fue. Fue aquí en Denton. Y cuando ella me tomó la presión, y después no se me olvida, dice, te tengo que tomar la presión. Ya cuando la doctora me dijo, ya te puede decir, no, dice, tengo que tomarte la presión. Y yo respiré y me tomó la presión normal. Dice, guay, ¿qué te hacemos? ¿Por qué se te eleva tanto la presión? Nosotros no vamos a hacer nada en mal contra ti. Pero es el temor. Ese temor que yo creo que usted ha de ser diferente, quizás cuando se sube a un freeway, quizás cuando va a hablar con una persona, quizás el primer día de trabajo, quizás porque tiene su hijo enfermo, o porque usted misma está enferma, o su esposo. A todas alguna vez, más de alguna vez, nos ha agarrado el temor. Hoy hablaremos del temor. Ese será nuestro tema de hoy. Vamos a hablar del temor. Y bíblicamente, el temor es sinónimo de miedo, ¿verdad? Hay varias veces, varias situaciones que a nosotros nos agarra el temor. Y hemos sentido temor por diferentes situaciones, aún cuando nuestros hijos van a algún examen que ellos tienen temor, a veces nos transmiten el temor a nosotros por X o Y circunstancia. Hemos sentido temor, pero quizás en esta actualidad sentimos temor por la pandemia, ¿verdad? Porque hay escasez, porque no hay trabajo, porque somos los que sostenemos nuestras familias en nuestros países, porque no vamos a poder enviar dinero, por diferentes situaciones. Quizás tenemos temor porque no podamos llegar a tener o a sacar los biles, como le llamamos aquí en este país, ¿verdad? De Estados Unidos, no podamos llegar a pagar. Pero sabemos de que ese temor a veces es natural en nuestras vidas, pero hay una manera de sobrellevar ese temor. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el temor? Vamos a leer en 2 Timoteo 1:7 y dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado un espíritu diferente a ese. El temor es un espíritu que se traduce como miedo, llega a controlar nuestras vidas. Cuando a mí me detectaron cáncer en octubre 2, ese temor entró a mi vida. Y yo buscaba a Dios de día, de noche. Y yo pensaba, Dios mío, ¿en qué te he fallado? ¿Por qué no escuchas mis oraciones? Yo me preocupaba tanto que no dormía. Pasé como 2 meses, sin exagerarle, y Dios es testigo, que yo no dormía. Yo me levantaba y a veces venía a orar a esta ventana de acá del frente del comedor, a veces me iba atrás de la cocina, y tantas maneras de que yo le pedía a Dios, y también sé que Dios escuchó mis oraciones y sus oraciones, porque no solo yo oraba, yo sé que había un ejército orando
alrededor mío, mi iglesia, la iglesia de mi madre, en Guatemala, en México, en diferentes partes del mundo, había gente orando para que Dios me sanara. Mas ese temor estaba en mí, esa preocupación siempre estaba en mí. Y ese temor es un espíritu. Ese temor, a veces nos podemos preguntar, ¿por dónde entra ese temor? Que llega a controlar nuestras vidas, que llega a saturar nuestras vidas, que así como hoy en día quizás tenemos una relación plena con Dios, que constantemente estamos pensando, cantando, orando, diferentes maneras estamos alabando a Dios, ese temor de esa misma manera llega a controlar nuestra vida. Y llegó a controlar mi vida, y ese espíritu controlador que entró a mi vida, a veces nos podemos preguntar, ¿por dónde entra ese espíritu controlador? Y ese espíritu controlador entra por nuestros sentidos. Puede ser por el sentido del tacto, del olfato, de los ojos. Yo creo que a nosotros nos está entrando este temor del coronavirus, nos está entrando a través de los ojos. A veces muchas noticias vemos, a veces oímos, nos mandan mensajes, haz esto, haz lo otro para contrarrestar el coronavirus. Recomendaciones, por ejemplo, yo tenía un insomnio tremendo, y cuando yo tenía ese insomnio del que les hablo, el médico me recomendó: no tomes café después de las 2 de la tarde, no mires noticias, no mires televisión muy tarde de la noche. Y hay veces, como se nos acaba el quehacer del día o las metas que nos hemos forjado para ese día, nos ponemos a ver televisión. Estamos encerrados 24/7 por este tiempo. Entonces nos ponemos a ver televisión, más el doctor me lo prohibió, para concentrarme, para relajarme y no pensar en tantos problemas de la vida y poder dormir bien. Y lo llegué a hacer, y sí me ha ayudado. ¿Cómo controlar el miedo? Vamos a ver qué nos dice Salmos 34:6. Salmos 34:6. Salmos 34:6. Y dice: este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Y empezamos a clamar a Dios. Y en ese Salmos nos dice que este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró. ¿De dónde viene nuestro socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que Él tiene cuidado y se preocupa por nuestro bienestar, no solo ayer, no solo hoy, no solo mañana, siempre. Dios siempre está pendiente de sus hijos. Dios nos tiene en el hueco de su mano, y de ahí nadie nos va a arrebatar. Que ese miedo se anide en nuestro corazón, sino que con confianza clamar a Dios, y sabemos que Dios está presto, que Dios está listo para escucharnos. A veces pensamos que Dios está tan lejos, y nos pasa como el alpinista que fue a escalar un monte y se le reventó su cuerda y se cayó, y era de noche y él no podía ver para abajo. Mas el siguiente día lo encontraron ahorcado, muerto, y estaba a un pie de poner sus pies en la tierra. Así está Dios a veces de nosotros. Tal vez no ni un pie, sino que está de que lo agarremos. Está tan cerca de nosotros que solo está de que estiremos nuestra mano y nos podemos agarrar de él. Ese temor es el que tenemos que vencer. ¿Y cómo lo podemos vencer? Confiando en Dios, clamando a Dios, elevando nuestra mirada al cielo, y creer que más adelante de las estrellas, adelante del sol y de la luna, está un Dios. Que si Él tiene cuidado de nosotros, de las aves, que no saben hilar, ni tejer, ni trabajar, Él les da comida diario. ¿Cuánto más de nosotros, que somos esa creación perfecta que Dios creó a su imagen y semejanza? Dice que la creó. ¿Cuánto más tendrá cuidado de nosotros? Que es la obra que Él creó, y se maravilló de cuando Él la creó. ¿Cómo después del clamor viene una confianza? Y vamos a ver, en el Salmo 56:3 dice, 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío.
El día que más temor tengamos nosotros, pongamos nuestra confianza en Dios. Agarrémoslo de Dios. En la Biblia a veces he escuchado que dice personas incrédulas, ateas, que al final terminan creyendo en Dios porque Él hizo todo. No creen en una Biblia donde se han escrito tantas promesas. Dicen que qué bueno podemos sacar de un libro. Mas nosotros como cristianos es nuestra guía. Y no solo nuestra guía en el temor, en tantas cosas, en finanzas, en desesperación, en tristeza, en angustia, aún en medio de un dolor de muerte de un ser querido. Para todas esas cosas Dios ha dejado una promesa en la Biblia. Dios ha dejado algo para que nosotros nos conforte nuestra vida, para que nosotros tengamos paz en Él, para que nos agarremos de Él, para que sepamos que Dios tiene el control de nuestras vidas. No importa lo que los estadistas digan, no importa que digan que no ha habido una pandemia más grande en la vida que esta, no importa que digan que la economía de este país va a caer, no importa que digan que no va a haber trabajo. Nuestra confianza y nuestra mirada tiene que estar en el que nos creó, en el que hizo el mar, el cielo, la luna, las estrellas. Él es quien nos va a cuidar. En conclusión, los mismos sentidos por donde entra el miedo, esos mismos sentidos podemos usar nosotros para fortalecernos. ¿Cómo nos podemos fortalecer? Leyendo la palabra de Dios, orando, alabando. Aún en medio de esta pandemia podemos darle gracias a Dios por esta pandemia. Porque si alzamos nuestros ojos para confiar en Dios, también tenemos que alzar nuestra mirada para confiar y creer. ¿Qué mensaje Dios nos está dando? ¿Qué mensaje Dios nos está hablando? Para mí Dios nos está hablando y nos está diciendo que tengamos confianza plena en Él, que de Él dependemos siempre. No importa si hay pandemia, si hay guerra, si hay terremoto, nuestra vida está en las manos de Dios. Aunque el sol y la lluvia sale para todos y nos moja a todos y el sol nos alumbra a todos, no quiere decir que el coronavirus no puede llegar a nuestras vidas. Pero sabemos, nosotros tenemos una esperanza, tenemos una confianza. No somos como los del mundo, que quizás no los mata el coronavirus, sino la angustia de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de que el coronavirus es como la cáncer, sinónimo de muerte. Para nosotros los cristianos hay una esperanza más allá de la enfermedad. Y en 2 Timoteo 1:7 también nos dice, al principio nos dice, porque no nos ha dado un espíritu Dios de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos dominar nuestro temor. Cuando ese temor venga a nuestra vida, podemos declarar que Dios es más fuerte que ese temor, que Dios es más fuerte que esa pandemia, que con un soplo Dios puede hacer que todos los enfermos de todo el mundo, no solo hermano Jaramillo, no solo hermana Lupita, sino todo, con un soplo, no sé qué medio Dios pueda usar para poder levantar a los que están postrados en una cama, ¿verdad? Y para finalizar, en conclusión, hermanos, les quiero leer Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bonito, ¿verdad? Que para todo hay una promesa. Nada nos va a separar del amor de Cristo. A nosotros los que hemos creído en Dios, sabemos, creemos que sí, porque sí, que sí, Dios nos va a librar, nos va a guardar. No importa lo que venga a nuestras vidas. Sabemos que ni las hojas de los árboles se mueven si no es la voluntad de Dios. Mas sin embargo, hermanos, les animo a que tengamos sabiduría, que guardemos las precauciones que las gentes con conocimiento de medicina nos dicen: ponernos la boquilla, los guantes, lavarnos las manos, guardar un distanciamiento. No nos afecta en nada, dice la Biblia: el sabio ve el mal y se aparta de él. Mas no dejemos que el temor se anide,
en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, ¿verdad? Dejemos de ver tantas noticias, hermanos. Ya tenemos la mayoría de información. Sabemos que están contagiados algunos, que algo otros se recuperan, que algo otros mueren, ¿verdad? Pero sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es de bien, de bienestar para nuestras vidas. ¿Ok? Ahora vamos a orar y vamos a pediros a que si alguna de ustedes tiene temor, Dios le dé fuerza, no solo para usted, sino para inyectarlo a sus hijos, a su esposo, a sus hermanos y familiares. Gracias, Señor. Gracias porque en medio de esta pandemia nosotros podemos glorificarte. Porque en medio de esta enfermedad, Señor, nosotros podemos tener la certeza de que tú nos guardas. Mas tenemos, Señor, que tener sabiduría y guardar las posturas y hacer las cosas que los médicos nos mandan que hagamos. Gracias porque tú has dejado la ciencia, Señor. Pero sabemos que ninguna mente humana contiene tus conocimientos, Señor. Sabemos que tú tienes el poder, Señor. En este momento también lo aprovechamos, Señor. Venimos ante ti, Señor, rendiéndonos, Señor, con humildad, pidiéndote que perdone nuestros pecados, Señor. Pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de nuestras familias, de las familias de la iglesia, de toda la familia extendida, de toda la familia en la fe, Señor. Y aún más, Señor, te pedimos por el hermano Jaramillo, Señor. Que lo levantes de esa cama, Señor. Que los levantes, que soples en su cuerpo vida, Señor, para testimonio de ti, Señor. Para testimonio a su familia, Señor, que no te conocen. Para testimonio de aquellos que no te conocen, Señor, que no tienen el conocimiento del poder que tú tienes. Del poder que tú tienes, Señor, para sanar enfermos, para abrir las aguas, Señor, para que tu pueblo pudiera caminar en seco, Señor. El poder que tú tuviste, Señor, para levantar a Lázaro que estaba muerto, Señor. Esta solo es una enfermedad, no está muerta la gente. Yo te pido, Señor, que tú soples vida, que tú uses un medio, Señor, para sanar, para levantar a nuestro hermano Jaramillo, a nuestra hermana Lupita, Señor Jesús. Que tú las levantes de ese lecho, Señor, que tú soples vida, que tú traigas nuevas fuerzas, que aumentes su fe a un grano de mostaza, Señor. Que tú aumentes su fe, Señor, y nuestra fe. Que no tengamos temor de lo que nos pueda venir, de lo que nos pueda hacer el hombre, porque sabemos que en ti estamos guardados. Que tú tienes escrita nuestra historia y solo tú decides el momento que nuestra historia termine aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú en medio de esta pandemia nos estás llevando, Señor, nos estás alineando, nos estás indicando que tenemos que tener un encuentro genuino contigo. Ya no es tiempo de ir a la iglesia un día, un domingo, sino es tiempo, Señor, de buscarte continuamente y de ponerte a ti primero en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. ¿Ustedes? Grande que el gran yo soy. Eso es verdad. No hay rencor, no hay acusación más grande que el gran yo soy. También les recordamos, hermanos, que a las mujeres bellas nos podemos comunicar a través de este medio, que es la página que tenemos en Messenger, que se llama Mujeres Bellas. También nos podemos conectar a la radio, a Facebook Live, todas las noches de 10 a 11:30. Estamos orando. Tenemos 50 días de Pentecostés que se terminan el 30 de mayo. ¿Verdad? Terminan los 50 días que estamos clamando, estamos conociendo quién es el Espíritu Santo, cómo mora en nosotros, cómo debemos de pedirlo, cómo podemos ser llenos.
y tantas cosas que podemos aprender día con día. Así es de que no te olvides conectarte a Betel Live a las 10 de la noche. Bien, y pasando a otro punto, tengo estos calcetines que, como dije al principio, esto era lo que les iba a enseñar hoy. Y he hecho muchos, bueno, no tantos, pero si no ajustan, yo tejo más. Y estos los tengo para las niñas de la iglesia. Usted manda el número, o la edad más bien dicho, de su niña. La edad solo tengo de 3 años a 10 años. Entonces manda la edad de las niñas de 3 a 10 años, manda la dirección, o algunos se lo puede dar en el parqueo donde nos vamos a reunir en el parqueo de la radio. El sábado a las 11 de la mañana tenemos una cita en ese parqueo. Así es de que los que me escriban, y si me ajusta, para las primeras que me escriban, las primeras 12, tengo calcetines, se los voy a llevar ahí a las niñas. Para los varones no me he inventado algo. Este sí me lo inventé yo porque se lo miré a una americana y me gustó. La verdad que no le podía decir a la americana, seña, quiero ver cómo lo tejiste. Pero está bien fácil. Se teje a la orilla del calcetín, hace usted un medio punto alto y luego hace 2 cadenas y luego la mete aproximadamente, trae unos hoyitos, cada 3 hoyitos. Lo mete, le va a quedar un poco arrugado, pero es para que cuando estire el calcetín le dé lo ancho. Luego la segunda vuelta se hace encima y se hacen 3 y lo mete, 3 y lo mete. Luego la otra son 4 cadenas y lo mete en medio de la curva que hizo. Y así sucesivamente, 1, 2, son 4 vueltas. En las niñas más grandes, como el pie es más grandecito, se hacen 5 vueltas. La primera de 2 cadenas, un medio punto alto, la otra de 3 cadenas, y se mete en medio del tejido anterior, lo hace 4 y lo mete en medio del de 3 y luego vuelve a hacer otra línea de 4 y lo vuelve a meter y luego para el final hace 2 cadenas, luego agarra con una alza, así alzado el medio punto, agarra la pelotita, ya serían 3, luego vuelve a hacer 2 cadenas, lo mete en medio del arco anterior y ahí queda formado el arco, ¿verdad? Se lleva 24 pelotitas, 24 a 25, algunas sale 25, otras 24 por calcetín, ¿verdad? Esta le escribí algo ahí porque no me ajustaban las pelotitas. Dice Soxo, que quiere ser abrazos y besos. Antes yo pensaba que esto era como más símbolo más feo, pero después busqué y significa abrazos y besos. ¿Ok? Tengo color celeste, tengo de todos colores y tengo tonos pasteles. Dios las bendiga, mujeres. Se les extraña, las amo con el amor de Cristo y espero que nos veamos pronto, que pronto nos podamos volver a abrazar, volver a reír, volver a estar en la iglesia, volver a las actividades normales de nuestra iglesia. Se les extraña, Dios las bendiga. Un beso para todas. Bye.